Educación. En primer lugar, la que formula el diputado el señor Llamazares Trigo. Señor Ministro de Educación, la mentira deforma y la mentira institucional degrada la vida pública. El Gobierno, un Gobierno democrático, encargó a la Real Academia de la Historia, pagando 6,4 millones de euros, un diccionario biográfico español. Finalmente, no tenemos Real Academia, tenemos Real Caverna de la Historia, y el diccionario biográfico se ha convertido en un panegírico franquista y un libelo contra la democracia y contra la República. ¿Piensa su Gobierno retirar este panegírico franquista? Gracias, señor Llamazares. Señor Ministro. Muchas gracias, señora presidenta. Señoría, previamente, si se trata de Franco, del franquismo y de los franquistas, tengo la seguridad de que compartimos el análisis y la posición. La cuestión es esa, no es solo esa, es más compleja, como usted pregunta, y por supuesto que desaprobamos cualquier exaltación formal o ideológica, cualquier justificación o revisionismo al respecto. En este asunto es cuestión, sobre todo, de rigor histórico, de objetividad, de procedimiento en el análisis y elaboración de los textos, y sin duda esto no se ha hecho bien. Por eso hemos indicado a la Academia que es indispensable que se rectifiquen inmediatamente las entradas que no cumplen estos requisitos decisivos. No me corresponde señalar técnicamente cómo ha de hacerse ni cuál es el mejor camino para lograrlo, pero es, insisto, indispensable proceder inmediatamente a realizarlo cuando, además del rigor y de la verdad histórica, se ha herido la sensibilidad, la memoria y las convicciones de tantos ciudadanos. Gracias, señor Ministro. Señor Llamazares. Señor Ministro, no es suficiente. Imagínense en Alemania la edición de un diccionario biográfico por parte de una Academia de la Historia que diga que el nazismo fue autoritario y que la República de Weimar fue una dictadura. Señorías, no sería publicado en Alemania y se llevaría directamente a los tribunales de justicia. Por tanto, lo que pedimos al Gobierno es que ese convenio se denuncie inmediatamente el convenio con la Real Academia de la Historia, que no se publique esa edición, que no llegue a ningún anaquel, que no llegue a ninguna biblioteca pública de este país esa mentira horrorosa. Y por otra parte, señoría, que su ministerio y el conjunto del Gobierno le pidan y pongan en marcha la renovación de las academias para que sean instituciones que obedezcan a un funcionamiento democrático, no a un funcionamiento de cooptación sin ningún tipo de evaluación de la calidad y del rigor. Porque, señorías, nos encontramos ante un diccionario que es un insulto a la inteligencia, a la ciencia y a la historia. Es también una ofensa a la memoria de los ciudadanos demócratas de este país, a la memoria de los republicanos y de los antifranquistas. Y es una burla y un fraude a esta democracia, porque con dinero de la democracia no se puede hacer golpismo blando. No se puede hacer golpismo blando porque en este país llueve sobre mojado. Esto no está al margen de la posición del Tribunal Supremo y del linchamiento del juez Garzón, y el Gobierno debe saberlo. Gracias, señor Llamazares. Señor Ministro. Ciertamente, quizá los caminos que se adopten pueden ser mejorados. Yo no soy muy amigo de medias tintas, es cierto, pero sí pido un sentido de la medida y pido rigor. Nosotros pedimos rigor, también es lo que se espera de nosotros. Tenemos que tener en cuenta que la relación de la Real Academia de la Historia con el Ministerio de Educación es estrictamente administrativa. Es una corporación de derecho público, nosotros no tenemos capacidad ni de intervenir en su funcionamiento interno ni su independencia científica. Aunque al tratarse de dinero público, tenemos que garantizar de manera escrupulosa su empleo. Este Parlamento aprobó el destino para el diccionario de las cantidades en la Ley de Presupuestos Generales del Estado. No ha sido simplemente un convenio. El Diccionario Biográfico Español es una obra de investigación inmensa que incluye más de 40.000 biografías, son 25 volúmenes, es fruto de trabajo de más de 5.000 investigadores, muchos de ellos han hecho con rigor y seriedad su trabajo a lo largo de 12 años. No es función del Gobierno supervisar, revisar o censurar el contenido de los trabajos académicos. Tenemos firme voluntad, pero no tenemos que confundir nuestra firme voluntad con nuestras competencias o con los procedimientos. Ahora, estoy totalmente de acuerdo, usted, yo y tantos ciudadanos, que hemos de instar a la Real Academia a promover la inmediata revisión y rectificación y su modernización.
Esa es la medida que ya se ha adoptado. Estamos en ese proceso de modernizar las academias. Y esta petición tiene que ser adecuada e inmediatamente asumida por dicha institución. Muchas gracias. Gracias, señor ministro. Pregunta del diputado señor Esteban Bravo. Gracias, señora vicepresidenta. Señor ministro, la pregunta que consta en el orden del día puede ir dirigida a usted, evidentemente, porque su ministerio financia principalmente la Real Academia de la Historia y tiene la relación principal a través del Instituto de España, pero también al Ministerio de Industria, que financia el Centro Digital de Estudios Biográficos de la Academia a través del Plan Avanza, o al Ministerio de Ciencia y Tecnología, que financia la página web de la Real Academia, o otros ministerios como el de Cultura, que estuvo presente en la presentación de dicho diccionario. Un escándalo y una auténtica obra con falta de rigor. Encargar el artículo sobre Franco a una persona que ha sido secretario de universidades en el régimen dictatorial, que es presidente de la Hermandad del Valle de los Caídos y que dice el año pasado que siente un profundo desprecio por la democracia, no tiene ningún sentido. Uno lee entradas como estas o la escrita sobre Santiago Alonso por José Martín Brocos y cree que está viendo el antiguo nodo. Pero el problema no es ya el diccionario biográfico, es la propia academia, porque es una institución fosilizada e ideologizada, con un sistema de cooptación que hace que el pluralismo brille por su ausencia. Una institución inmune a los cambios sociológicos que se ha convertido en un búnker del pasado. Muchos historiadores de prestigio ven vetada su entrada, mientras son académicos, exbanqueros y un cardenal. Y no les quiero recordar que hasta hace muy pocos años no se daban precisamente facilidades a los investigadores que intentaban acudir a examinar sus fondos. Una obra con fondos públicos, 6 millones tirados, porque esto no va a ser una obra de referencia. Por cierto, fondos públicos para que luego la obra se quiera vender por 3.500 euros al público. Y la edición online probablemente también tendrá que ser de pago. Y encima anuncian que necesitan más fondos para la traducción en inglés. Realmente hacía falta emular a los británicos, pero sin rigor científico. Aznar decidió, Rajoy firmó. Después se ha mantenido con sus gobiernos, el rey ha dado cobertura como patrocinador del proyecto y acudiendo a muchas presentaciones del mismo. Yo lo que le pido es que se mantenga lo que dice el Real Decreto del Instituto de España, que el valor esencial de la academia es la independencia frente a intereses económicos y políticos. No consienta esa frase que dijo Jardiel Poncela, que la historia es la mentira encuadernada. Usted puede modificar los estatutos de la academia del año 2009, ya lo hizo el gobierno, y incluso también los del Instituto de España del 2010. Abordemos de raíz el problema, no nos quedemos solo en las formas. Gracias, señor Esteban. Señor ministro. Gracias, señora presidenta. Señoría, en la mención de su pregunta se hace alusión a una cuestión que me parece muy importante, que es el uso del calificativo dictador respecto de la entrada biográfica de Franco. Y tiene usted razón en expresar su preocupación por tan manifiesta carencia, porque Franco fue en efecto un dictador y su forma de ejercicio de poder una dictadura, con independencia de la cronología o de las etapas cuyo análisis se realiza históricamente. Y así tiene que quedar recogida una biografía que quiera respetar la verdad contrastada de los acontecimientos históricos y negarlo por omisión, pues me parece que es tanto como negar la verdad. Y por tanto es indispensable, como he dicho, proceder a la inmediata mejora y rectificación de entradas que no cumplan con el rigor histórico. Pero el asunto, como usted señala, tiene mucho más alcance. Bien está que lo analicemos conjuntamente y, por tanto, el Gobierno ha de saberse que controla de manera escrupulosa el empleo de los fondos públicos, con que las leyes generales de presupuesto, este Parlamento es el que ha aprobado que se dé esa cantidad a las academias. El convenio finalizó en el año 2007. Con posterioridad, todos ustedes, este Parlamento ha aprobado que se den esas cantidades. Lo que es justo, por tanto, es que se controle su buen uso. Pero el Ministerio de Educación no ha intervenido en ningún momento en la elaboración, supervisión o edición de los contenidos de la obra. La relación con la Academia de la Historia es estrictamente administrativa. Dar cauce a la publicación del Boletín Oficial de Estado de Vacantes, modificar estatutos, dar cauce a subvenciones nominativas, canalizar, relacionar para efectos administrativos. No le corresponde intervenir en el trabajo científico de la actividad académica. Ahora bien, este Gobierno sí que ha dado pasos para la modernización de la actualización de la regularización del Instituto de España. Los estatutos estaban ahí, aprobados desde 1947. Nosotros los hemos modificado recientemente. Y hemos aprobado unos nuevos estatutos de diversas y distintas academias, entre ellas de la Real Academia de la Historia, para avanzar en esa necesaria modernización. Esto no excluye, como usted señala, que todavía hay mucho que hacer. Se ha oído decir que
no es función del Gobierno supervisar, pero sí instamos a que se proceda inmediatamente con seriedad en los procedimientos de investigación a estar de acuerdo con la objetividad de los hechos. Por ello, el Gobierno solicita la inmediata revisión de estos entrones que faltan al rigor histórica. Hoy más que nunca, recuerdo muy singular a Jorge Semprún por análisis y respeto a la memoria de vida y a la verdad histórica. Muchas gracias.